Hola, buenos días, ¿qué tal? Amaneció el sol. Bueno, estamos un día más en este vuestro canal de plantas medicinales. Estamos en la huerta Ceibar. Mi nombre es Antares y bueno, hoy hemos vuelto otra vez al campo. Estamos en el mes de febrero y antes de que lleguen las próximas fechas de siembra, bueno, he decidido hacer este tutorial explicándoos un poco el cultivo de la planta de caléndula. Yo llevo 6 años produciendo este cultivo, ¿vale? Entonces voy a explicar un poco cómo es el funcionamiento. Hablaremos sobre las variedades, sobre el riego, cómo hacemos las siembras, el tema de los abonados y principalmente la recolección y los dos usos principales posteriores que condicionan, digamos, la transformación después de hacer la recolección. Entonces, bueno, espero que sea un contenido así bastante didáctico, que podáis aprender. Eh, yo comparto mi experiencia. Y bueno, si eres nuevo en este canal, te puedes suscribir, ¿vale? Aquí hablamos sobre cultivo de plantas, sobre sus propiedades. Preparamos también, a través de sus principios activos, múltiples preparados medicinales, ¿vale? Siempre lo más puros que podemos, sin ningún conservante ni producto químico de síntesis, todo lo más natural posible. Hay varias variedades de caléndula disponibles en el mercado a nivel comercial. Entonces, yo las divido en dos clasificaciones. Una, las que tienen uso ornamental y que se utilizan principalmente en jardines, que suelen tener portes más pequeños y las coloraciones de las flores van desde los tonos más amarillos a los más naranjas y que sus flores tienen pétalos sencillos, ¿vale? O líneas de pétalos sencillos, y luego aquellas que se utilizan a nivel productivo para la obtención de pétalos para uso en infusión o para la obtención de aceite esencial, ¿vale? Que suelen tener portes más altos de cara también a hacer la recolección más sencilla. Bueno, yo os voy a poner aquí el ejemplo diferenciado entre dos variedades que he cultivado, ¿vale? Una de ellas es ojo de tigre, que es una planta de doble pétalo que se utiliza principalmente a nivel productivo, como os he comentado, para la obtención de pétalos, para uso medicinal e infusión, que si veis, pues bueno, es así bastante grande, tiene varias líneas de pétalos, está bastante tupida y el tamaño que tiene la flor es bastante grande, ocupa casi la mano si la cultivamos en condiciones. Y el porte de esta planta suelen ser alrededor de los 50 centímetros cuando se expresa completamente, de tal manera y que a la hora de recolectarlas es mucho más fácil porque no tenemos que agacharnos tanto. Entonces, como vamos a emplear muchas horas en la recolección, bueno. Luego está esta otra variedad que, si veis, tiene las flores más pequeñas y las coloraciones van a tonos más amarillos, ¿vale? Esta otra variedad se llama Pacific Beauty y está catalogada dentro de esas que servirían para jardines. Tiene un porte más pequeño que la otra variedad que os he comentado, el Oraskin, y otra de las cosas que tiene es que las flores, aparte de que son más pequeñas, los colores son más cálidos, tienen menos líneas de pétalos, entonces son menos productivas, pero se utilizan más en jardinería, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco la diferencia de amalgama de todas las variedades que os podéis llegar a encontrar, porque son muchas, ¿vale? Hay mucha variedad, hay mucha mejora, hay mucha selección dentro de lo que es la planta de caléndula, pero bueno, principalmente estas dos diferenciaciones, esas que se dedican a producción y las que se dedican a lo que sería restauración o jardinería. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es pues preparar nuestro terreno de cultivo. Entonces, bueno, hay diferentes opciones dentro de la agricultura ecológica, ¿vale?
Lo más fácil y sencillo como primer año de cultivo pues es labrar el terreno a una profundidad que no exceda de los 15-20 centímetros, que tenga connotación de laboreo mínimo, ¿vale? Y os recomiendo que hagáis un abonado de fondo, ¿vale? Porque las caléndulas pues son plantas exigentes en abono, ¿vale? Y en riego, porque principalmente se cultivan en regadío. Entonces, bueno, pues con unos 3 kilos por metro cuadrado de estiércol, del que podáis conseguir que tengáis cerca, es suficiente. Entonces, bueno, esta labor la podéis hacer en primavera temprana, ¿vale? O ya bien en otoño, porque vamos a ver que hay dos fechas específicas para la siembra. Entonces, bueno, pues se trataría de envolver ese abono con la labor que fuéramos a hacer. Bueno, normalmente la siembra se hace a chorrillo, ¿vale? Yo suelo emplear una bicicleta que lleva una tolva y conforme va siendo con la bicicleta van cayendo las semillas y ya las va enterrando. Lo lógico sería enterrar las semillas de caléndula el doble de la profundidad de lo que es el tamaño de la semilla. Entonces, bueno, pues eso, 1 centímetro aproximadamente enterradas, ¿vale? Y una vez que ya las tenemos sembradas, colocamos el riego y le empezamos a regar. Aproximadamente en una semana, como un máximo 10 días, las semillas habrán germinado, ¿vale? Una vez que germinan y que empiezan a crecer en estado de plántula, como yo he hecho la siembra a chorrillo y las plantas van a estar muy juntas, lo que voy a hacer va a ser hacer un aclareo, ¿vale? En este clareo o bien retiro las plantas con tierra para trasplantarlas en otra ubicación donde me interese, o bien directamente pues arranco aquellas que no me interesan, para dejar aproximadamente una distancia entre plantas entre 10, 15 o 20 centímetros entre ellas es suficiente, ¿vale? Porque las plantas de caléndula juntas, bueno, van bien y tampoco se estorban en exceso. Pues eso, entre 15 centímetros de distancia entre ellas, 20 centímetros y así ya podríamos tenerlas. Si quisiéramos que tuvieran un marco más amplio, bueno, pues también podríamos hacerlo, ¿vale? Bueno, de esta manera el marco de plantación que nos quedaría, pondríamos las caléndulas separadas en líneas de 60-70 centímetros, ¿vale? Entre líneas, y luego entre plantas, pues bueno, ya nos iríamos esos 15-20 centímetros entre ellas, ¿vale? Sería más o menos el marco aproximado para hacer una plantación a nivel productivo y que nos pudiera rendir lo máximo el terreno para sacar producción. Bueno, pues para la siembra lo que ocurre es que tenemos dos fechas a escoger para sembrar las caléndulas, ¿vale? Podemos sembrar las caléndulas en primavera a partir del mes de marzo y hasta el mes de mayo, ¿vale? Tenemos ese margen de esos 3 meses para hacer las siembras, contando que ya hayan desaparecido las primeras heladas y el terreno ya se empieza a calentar, ¿vale? La siguiente fecha que tenemos de siembra, si no la podemos hacer en primavera, pues la podemos hacer también en otoño, ¿vale? Si hacemos la siembra en otoño, vamos a empezar a hacer las siembras de agosto a septiembre. Vamos a emplear el calorcito del verano para que luego las plantas les dé tiempo a crecer un poquito, para que cuando ya lleguen las primeras heladas, mes de noviembre o así, las plantas ya estén un poquito grandes, ¿vale? Y puedan pasar el, el invierno. Hay personas que en vez de hacer siembra de las semillas, lo que hacen es hacer semilleros y luego trasplantarlas al terreno. Así de esa manera, pues bueno, las plantan a la distancia del marco de plantación que les interesa y bueno, no tienen que hacer la tarea del aclareo entre plantas, ¿vale? Bueno, esto ya es a elección. Yo he de decir que prefiero hacer la siembra directa porque así ya la planta tiene la raíz instaurada en el terreno donde va. Ya sabéis que al final los trasplantes, pues bueno, lo que hacen es alargar un poco los procesos en el que la planta se instala, ¿no? Y al final, pues no deja de ser un estrés. Pero bueno, hay estas dos opciones. Sí.
Bueno, como os he comentado, la planta de caléndula es una planta que necesita bastante agua, ¿vale? Entonces, bueno, como crece en primavera y en el verano o en el otoño, aproximadamente las vamos a regar mínimo una vez por semana, ¿vale? Cuanto más las reguemos, mejor van a estar, pero también vamos a tener luego más complicaciones porque en el caso de las caléndulas hay un hongo que aparece en ellas, que es el oidio, ¿vale? Que aparece normalmente cuando ya hay un exceso de riego, ¿vale? Entonces, bueno, con que las regamos aproximadamente una vez a la semana de manera copiosa es suficiente. A lo largo de todo el cultivo vamos a tener que hacer de 4 a 5 escardas para controlar la flora arbense, ¿vale? Ya bien porque tengamos el terreno labrado o porque no lo tengamos acolchado, nos va a salir flora arbense y vamos a tener que hacer las labores de desherbaje tanto entre plantas como entre las líneas. En el momento en que las plantas ya tienen un porte relativamente grande, bueno, ya compiten con la flora arbense y entonces, pues bueno, ya es menos problemático. La recolección de las caléndulas, de las cabezas de caléndulas, de deciros que se hace a diario, cuando las plantas están con las cabezas abiertas, ¿vale? Porque cuando les da el sol tienen las cabezas abiertas y cuando se va el sol las cabezas se cierran. Ya sabéis que la recolección de flores normalmente se hace por la mañana, aprovechando entre las 12 y las 3 del mediodía, que es donde más principios activos hay, porque hay más insolación directa, pero bueno, la caléndula nos permite hacer recolección tanto de mañanas como de tardes, ¿vale? Se suele hacer la recolección en tiempo cálido, ¿vale? Si ha llovido o hay humedad, nos recomiendo que recojáis las cabezas y luego esto, se recogen todas las flores de forma diaria. ¿Por qué? Porque así aprovechamos el poder que tiene la planta de volver a echar más capítulos florales y así forzamos un poco la planta a que eche más flores, ¿vale? Cuando no las recogemos a diario, lo que ocurre con esas cabezas es que tienen tendencia a sacar semillas y enseguida empiezan a marchitarse. Eso hace que se reduzca el poder que tiene la planta a echar nuevas flores. Entonces, como nos interesa sacar el mayor rendimiento en cabezas, os aconsejo que las recojáis a diario. Esto es el truqui del almendruqui que hace que, por ejemplo, que tú tengas una plantación sembrada en primavera que te empieza a dar flores a partir del mes de junio y julio y puedes llegar a mantener tu plantación en producción hasta el mes de noviembre recogiendo caléndulas, ¿vale? Cuando tienes una plantación que has hecho en otoño, normalmente empiezas a recoger ya las primeras flores en el mes de marzo y hasta el mes de julio, ¿vale? Estamos hablando de unos 5 meses de producción siempre y cuando estemos encima del cultivo haciendo la recolección. Si no, las flores van a tender a sacar semilla, con lo cual reducimos ahí producción. Si lo que nos interesa es obtener semilla, en este sentido no hay problema. Luego también decir, por ejemplo, cuando yo tengo mi plantación y me interesa mantenerla de cara al año siguiente, ¿vale? Porque la caléndula no solamente es un cultivo anual, sino que lo puedo mantener en el tiempo durante más tiempo, en vez de agotar la plantación recogiendo todos los meses tanta cantidad de cabezas, llegará un momento, por ejemplo, pueda ser el mes de septiembre, que yo coja y decida, vale, hasta aquí. Entonces, en ese momento, en septiembre y octubre, puedes coger y cortar la plantación. Es decir, cortas las caléndulas a unos 15 centímetros por encima del suelo, de tal manera que cortas hoja, tallo y todas las cabezas, no dejas que la planta eche semilla, ¿vale? De tal manera que te vuelva a rebrotar para la estación siguiente. Al hacer esto, en la primavera siguiente, las plantas de caléndula rebrotan.
la raíz tiene suficiente fuerza como para rebrotar la siguiente estación y darte una segunda florada en el siguiente año de cultivo. Bien, pues como estamos cogiendo cabezas de caléndula a diario, pues bueno, o bien directamente las utilizamos para macerar en aceite para sacar su aceite esencial, si este es nuestro fin, que tiene uso cosmético, nuestra producción, o bien ya directamente lo que hacemos es llevarla a las zonas de secado y a las bandejas de secado, ¿vale? Normalmente una cabeza de caléndula tarda como un máximo de una semana aproximadamente en secarse en épocas de primavera, ¿vale? Cuando ya nos vamos acercando a la época del otoño hay más humedad normalmente en los secaderos, entonces o bien reducimos la humedad en el secadero o bien alargamos esos tiempos, ¿vale? Porque ya nos vamos a ir a 10, 15 días, depende. A ver, nos interesa secar lo más rápido que se pueda, por eso normalmente las producciones se hacen para que coincidan con la época más cálida, en donde el secadero funciona mejor, ¿vale? Entonces vamos a tener que tener bastante espacio disponible porque si veis vamos a ir cogiendo flores a diario, entonces si tardan una semana en secarse, pues si estoy cogiendo durante 7 días, pues bueno, vamos a tener que tener pues esto que os comento, espacio para el secado. Vale, enfermedades que suelen aparecer normalmente en las plantas de caléndula. Bueno, pues lo que os he comentado, principalmente le suele salir el oidio, ¿vale? Y el oidio le suele salir cuando ya llevo bastantes meses recogiendo cabezas en la planta. Porque al final lo que estamos haciendo es abrir heridas en la planta y bueno, las condiciones de humedad y de calor, pues justo en esas épocas hacen que prolifere este hongo, ¿no? Entonces se apodera de las plantas porque al final la estamos estresando, ¿no? Y bueno, pues el oidio es un hongo que lo que va a hacer va a ser instalarse tanto en los tallos como en las hojas, ¿vale? Y nos va poco a poco matando la plantación. Yo no suelo hacer ningún tratamiento a esta enfermedad porque a la época en la que sale yo ya he acabado aproximadamente la fecha de recolección, entonces como suelo hacer siembras anuales, pues ya directamente la plantación la doy por hecha, ¿no? Ya me he hecho mi espacio de selección de semillas y demás. Insectos que suele haber en las plantaciones de caléndula. Bueno, pues hay unas orugas, en concreto 2 orugas, ¿vale? Que se comen las cabezas de las flores, ¿vale? Principalmente donde van a aparecer o donde se hacen las semillas, ¿vale? Las flores que no tienen pétalos que están dentro del capítulo de la flor, ¿no? Entonces el ataque suele ser tanto en campo, ¿vale? Como cuando yo ya he recogido mis cabezas y las estoy secando, ¿vale? Porque los huevos están dentro del capítulo floral y bueno, pues la larva y la oruga pues van comiendo poco a poco el capítulo, ¿no? El que aparezcan estos insectos no implica que tengamos que hacer ningún tratamiento específico, a no ser que tengamos un volumen excesivo, que no suele ser el caso. A ver, lo habitual es que los haya, ¿vale? Pero bueno, ya las vas viendo conforme las vas recogiendo, porque todas las flores pasan por tus manos, ¿vale? La que está comida o que ves que tiene la oruga, pues bueno, bien la retiras, no hay problema. Que alguna entra, bueno, pues es sencillo. Cuando ya tenemos nuestras caléndulas que están secas, una de las mejores maneras para evitar en ese secado y en ese almacenaje que tengamos estas orugas que nos estén fastidiando y se sigan comiendo las flores, cosa que suele ser poco habitual porque les gustan estando en fresco, ¿vale? Pero bueno, a veces se quedan. Bueno, pues a la hora de meterlas en los sacos vas cribando un poco para ir retirando esas orugas y luego lo que se hace es, una vez secas las flores, es congelarlas. Las congelas durante 24 o 48 horas, así cualquier insecto, cualquier larva que haya podido quedar, pues desaparece. Pero bueno, lo habitual es hacer esa primera selección en campo. Vale, esta no tiene bicho, esta sí tiene, pues bueno, esta no la he hecho en el cubo de recoger, ¿no? No he solido tener un exceso de problema con los gusanos.
vienen, hay, pero a lo mejor en tu plantación encuentras a lo sumo 20 gusanos como máximo. Al final, pues bueno, todos tenemos que comer, tienen preferencia por esta planta, pues bueno, ahí está.